Capítulo 4. Impedimentos para el amor incondicional. Deseo y apego. Donde el amor domina, no hay voluntad de poder. Y donde predomina el poder, falta el amor. Uno es la sombra del otro. Carl Jung. Cuando fui a la Unión Soviética para enseñar meditación, llegué precisamente el día anterior al intento de derrocamiento del presidente Mikhail Gorbachev. El golpe suscitó desde luego un gran miedo y un inmenso caos. Acudí a la Embajada de los Estados Unidos para inscribirme, confiando en que me proporcionasen alguna orientación sobre lo que debería hacer. La embajada era un torbellino de alboroto y desesperación. Tanto ciudadanos soviéticos como norteamericanos imploraban la ayuda de la sede diplomática. Por favor, déjenme ver al cónsul, repetía una mujer. Ayer llegaron los documentos de mi sobrino. Tienen que permitirle emigrar, se lo suplico. Había también norteamericanos que habían creado empresas conjuntas con ciudadanos soviéticos y a quienes aterraba la perspectiva de perder mucho dinero. Eran demasiados los que aguardaban, abrumados y angustiados por la posibilidad de tener que renunciar a sus sueños más queridos. Entre todo aquel frenesí, me hallé junto al guía de un grupo de turistas estadounidenses que solicitaba del personal de la embajada una orientación sobre el modo de hacer frente a la crisis. El único consejo que pudo darle el individuo con quien habló fue que, debido a la naturaleza volátil del populacho, se mantuvieran alejados de las multitudes. Sorprendido y espantado, el guía del grupo inquirió entonces: ¿significa eso que no podré llevarlos de compras? El deseo, el aferramiento, la codicia, el apego es un estado mental que define lo que creemos necesitar para ser felices. Proyectamos todos nuestros sueños y esperanzas de realizarnos en algún objeto que reclama nuestra atención. Este puede ser una determinada actividad, un resultado, una cosa o una persona específica. Engañados por nuestra ilusión fugaz, contemplamos el mundo con visión de túnel. Ese objeto, y solo ese, nos hará felices. ¿Quién no se ha sentido alguna vez embelesado por una idea o una persona, y 2 o 6 meses o un año más tarde no se ha dicho: ¿y todo aquello por eso? Los textos budistas comparan el deseo en la mente con una charca llena de un tinte. Ya no puedes ver el fondo, tu visión está nublada. En contraste con Metta, la fuerza del amor que funde barreras y promueve la luminosidad natural de la mente, el deseo genera división y enturbia la mente con el aferramiento y el apego. Por esta razón, se considera al deseo como uno de los impedimentos para Metta. Explorar el deseo es explorar la pregunta: ¿qué es lo que realmente pretendo y necesito para ser feliz? Los sentimientos de deseo son completamente naturales, pero cuando los atendemos para hallar la felicidad, hemos de ser conscientes de sus peligros potenciales. En el esfuerzo por hacer realidad un deseo, es posible que hieras a alguien o a ti mismo. Puedes tornarte dependiente de la posesión de ciertos objetos de tu deseo y de que subsistan exactamente tal como son. Es muy posible que creas que la satisfacción de un deseo te proporcione algo que en realidad no te dará ni puede darte. Cabe renunciar a mucho o contraer demasiados compromisos con el fin de obtener los objetos de nuestro deseo. Renuncias continuamente a cosas con el propósito de obtener otra, quizás más remota o huidiza.
Tus deseos te engañan porque pierdes de vista lo que realmente tienes en un esfuerzo por conseguir lo que no posees, y acabas por experimentar una constante sensación de despojo. Una de tus principales pérdidas es la satisfacción. Como resultado del deseo puedes perder también tu vinculación con otros. Compites por la felicidad como si pudiera concretarse en un objeto, una persona o una experiencia limitados. Defines al objeto de tu deseo como de oferta muy reducida y a tu felicidad como enteramente dependiente de conseguirlo. Sientes resentimiento hacia personas o cosas que parecen estorbar el cumplimiento de ese deseo. Te adviertes envidioso y celoso. Estos son en realidad unos sentimientos muy marginadores. En el apego solo parecen existir el objeto que deseo y yo mismo. Cabe perder no solo nuestros sentimientos de vinculación con otros, sino también la misericordia hacia ellos. Hace algunos años un amigo mío invirtió una cierta cantidad en bolsa. Poco después empezaron a bajar abruptamente las cotizaciones. Durante varias semanas mi amigo escuchó con avidez las noticias y leyó el periódico para examinar con atención la posibilidad de que unos determinados acontecimientos mundiales afectasen sus acciones. Reaccionó ante informaciones sobre guerras, hambres y calamidades con una preocupación inmediata. ¿Cómo repercutirá esto en la cotización de mis acciones? Por fortuna para él, acabó por venderlas y pudo disfrutar una vez más su liberación de la codicia y su vinculación con otras personas. Cuando consideramos limitada la fuente de satisfacción o de felicidad, nos concentramos en esta. Tal apego no solo nos obliga a precisar estrictamente lo que deseamos, sino que también estrecha nuestra definición de lo que consideramos posible para nosotros. Siempre agradecí que cuando fui por primera vez a la India, al comienzo de la década de los 70, no llegase con una larga relación de exigencias para mi bienestar, como agua caliente en el grifo o ciertos tipos de manjares. De haber contado con semejante lista, habría sido incapaz de quedarme para experimentar los acontecimientos más significativos de mi vida. Frustrada por mis deseos, no habría podido correr riesgos. El apego a lo que consideras que debes tener para ser feliz puede contraer tu vida. Nuestra existencia transcurre principalmente conforme a este modo engañoso de vivir. Esta es la esencia del deseo y del apego. Se halla impulsada por el afán adquisitivo. Contamos con objetos materiales, contamos con personas. Decimos, tengo un marido, tengo un amigo y tengo hijos. El mismo espíritu de adquisición se aplica a la información y a los sistemas de creencias. Tenemos nociones y opiniones que nos definen. Así, nuestro mundo se halla escindido en campos divergentes marcados por el nacionalismo, la etnia y doctrinas integristas. Consideramos incluso al cuerpo y a la mente como cosas que poseemos. Reivindicamos nuestro organismo como si no estuviese sometido a cambios. Reivindicamos nuestra mente como si fuésemos capaces de controlar lo que surge allá adentro. El cuerpo y la mente son nuestros, pero este cuerpo tiene la audacia de renunciar, de morir. En tal sentido, la vida la concibes como un objeto que puedes conservar o perder. ¿Es justa, sin embargo, la actitud si la examinas con atención? Cuando tratas de conservar la vida, ese deseo de conservación precede a la calidad de la misma, y la mente sencillamente no te obedecerá. Le dices que sienta una cosa y siente otra, que piense una cosa y piensa otra. Sin embargo, tener algo
te induce a creer que puedes controlarlo. Recibí una vez el simpático regalo de una sencilla tetera de cristal que me gustó muchísimo. Se convirtió en una de mis posesiones favoritas. Un día puse a calentar agua en esa tetera y cuando la retiré del fuego, se hizo pedazos. Me quemé una mano con el agua hervida. Mi respuesta primaria ante este hecho fue una impresión de haber sido burlada. Aquella tetera me había traicionado. Pensé, me gustaba mucho, era uno de mis objetos favoritos. ¿Cómo pudo hacerme tal cosa? Cuando nos concebimos como poseedores de otras personas, pueden ser especialmente intensos el deseo de controlarlos y la subsiguiente impresión de traición. Tendemos a observarlos atenta y continuamente para ver lo que harán de inmediato. Esta vigilancia, emanada de la ansiedad, crea una tensión considerable. Si creemos poseer a alguien, si lo tenemos, planteamos un yo y él. En sí misma, esta postura es una fuente de separación. Abrimos realmente una cima entre poseedor y poseído. Cuanto más adviertas la separación entre tú y él, más te esforzarás por controlarlo. Te preocupará más de tu capacidad para retenerlo que de disfrutar de su contacto. Son muchas las maneras en que nos concebimos como seres poseedores. Puede suceder en una relación de curación o de ayuda a alguien. En tal situación resulta fácil esperar que el sujeto en cuestión reaccione de un modo específico. ¿Por qué no te pones mejor? Nos consideramos traicionados y agraviados. Tendemos a buscar la felicidad, un sentido de la significación y un sentido de un propósito a través de la adquisición y luego de la conservación de ciertos objetos de deseo de los que, según definición, nos hallamos aislados por el modo en que establecemos la relación. La satisfacción que obtenemos con poseer y desear es temporal e ilusoria, porque no hay nada en absoluto entre lo que podamos tener que no acabemos por perder. Y en consecuencia, existe siempre miedo. Damos vueltas y más vueltas en círculo, yendo en pos de las cosas. Tratamos de poseer más y más, y luego morimos. ¿Quién habló de traición? El Buda dijo, el apego suscita ansiedad y temor. En realidad, anhelo y temor giran uno en torno al otro. El miedo puede suscitar a veces un apego intensificado, porque si tememos que nos arrebaten algo, anhelaremos medios para retenerlo. Por su propia naturaleza, el deseo provoca miedo, pues tratamos de que un mundo inestable y cambiante nos proporcione una felicidad estable. Nos hallamos así sobre arenas movedizas y agravamos todavía más el problema, culpándonos de no encontrar seguridad en ese empeño frenético e ilusorio. El apego, que está basado en el deseo, recibe en las enseñanzas budistas la denominación de raíz del sufrimiento, en razón de las dos cualidades que lo acompañan, la búsqueda y la conservación. La búsqueda es interminable, nunca alcanza un estado de reposo, jamás cesa. La conservación supone tratar de retener y esto crea temor y ansiedad, porque todo lo que podemos conocer con esta mente y este cuerpo se haya sometido a un cambio constante. Cuando inicié la práctica de la meditación, tras las dificultades del comienzo, pasé por un periodo en que, sentada, experimentaba la sensación encantadora de que mi cuerpo flotaba
mientras mi mente estaba sumida en un estado de serenidad y paz. Empecé a pensar, ¿no sería maravilloso pasar así el resto de mi vida? Me imaginé 5 o 10 años después flotando por las calles de Nueva York con una sonrisa beatífica y teniendo exactamente la misma experiencia que conocía en aquel momento. Pero desde luego aquello no duró. Apenas transcurridos 20 minutos empezaban a dolerme las piernas y me adormecía o me sentía intranquila. Cada vez que sucedía me culpaba del cambio. ¿En qué erré para que desaparecieran mis espléndidas sensaciones? Pero no se esfumaron porque me hubiese equivocado en algo. Simplemente se fueron porque todo cambia. No hay modo de detener este fluir del cambio y de aferrarse con éxito a una experiencia placentera. Pero cuando ves el mundo a través de los ojos del deseo, siempre esperas que de alguna manera un tanto mágica solo te proporcione buenas cosas y ninguna mala o dolorosa. Aunque el mundo actual es asombrosamente pródigo, eso no significa que no exista dolor. Este no es un signo de que se hayan torcido las cosas. Tu vida es en verdad una sucesión constante de placeres y dolores, de conseguir lo que anhelas y de perderlo luego. Experimentas el placer y el dolor, ganas y pierdes, te alaban y te censuran, y tu fama es alternativamente buena y mala, cambiando por completo fuera de control. Eso es lo que el mundo dispensa de un modo natural, y a pesar de eso todavía cabe ser feliz. ¿Qué es lo que requerimos para ser felices? ¿Realmente necesitamos que el mundo nos diga lo que tenemos que hacer? Con frecuencia creemos que lo que precisamos para ser felices es la idea de la realidad concebida por otro. Samsara, el nombre de un perfume francés, constituye un buen ejemplo de semejante concepción. En los idiomas pali y sánscrito del budismo clásico, samsara significa este mundo de constante cambio, el ciclo de nacer y morir, del sufrimiento. Pero la publicidad de ese perfume proclama al samsara como una satisfacción fuera del tiempo, sutil y sin embargo persistente. Justo lo que todos deseamos. ¿Se trata en definitiva de una satisfacción fuera del tiempo? Es posible que pienses que para ser feliz necesitas mucho dinero, pero lo que en realidad quieres no es un montón de pedazos de papel con la efigie de algún personaje, ni siquiera todos los objetos que cabe comprar con esos papeles. Lo que de verdad pretendes es lo que implica para ti tener mucho dinero. Puede suponer seguridad o poder. Tal vez la capacidad de elegir o de tener tiempo para jugar. Si reflexionamos con cuidado, comprenderemos que una vez atendidas nuestras necesidades básicas, lo que realmente deseamos es ciertos estados de la mente. De hecho, cuando hablamos acerca de tener mucho dinero, estamos refiriéndonos en realidad a estados de la mente como la seguridad, el poder o la libertad. Mas es posible que incluso quienes posean mucho dinero no conozcan esos estados de la mente. Quizá no se sientan muy poderosos ni muy seguros. Cuando vemos con precisión la realidad, descubrimos que los estados de la mente son de hecho una función de nuestro existir y no de cuánto tenemos o de lo que poseemos. Esta es una de las ironías del deseo. Son tantas las cosas que podemos tener y las que poseemos sin el sufrimiento del apego, sin compromiso ni pérdida. Existen cualidades internas como el amor, la fe, la sabiduría y la paz. Tales estados
no dimanan de un proceso de poseer cada vez más a través de una búsqueda febril. Si nos dejamos arrastrar por el deseo, nos colocamos firmemente en el marco del tiempo lineal. Nos concentramos en conseguir lo que aún no tenemos o en conservar lo que poseemos. Nos orientamos hacia el futuro. Atrapados por este concepto del tiempo lineal, acabamos en lo que las enseñanzas budistas denominan bhava o llegar a ser, en precipitarse siempre hacia el momento siguiente. Es como si antes de que concluya cada respiración nos inclinásemos hacia adelante para inhalar de nuevo. ¿Eres capaz de imaginarte el dolor que experimentarías si caminases todo el tiempo con el cuerpo inclinado hacia adelante? Sentirías auténtico malestar en la espalda, el cuello y las piernas. Del mismo modo, tu corazón te duele de verdad porque constantemente te precipitas hacia adelante con el desear, buscar, inclinarte hacia cosas y depender para tu felicidad de algunos objetos determinados, de personas o incluso de creencias. Conoces una experiencia que carece de estabilidad e incapaz de hallarte en paz cuando transcurre. Extiendes los brazos para captar otra. La tradición budista tibetana define la renunciación como aceptar lo que llega a nuestra vida y dejar ir lo que la abandona. En este sentido, renunciar es alcanzar un estado de simple existir. Tenemos un momento para ver, un momento para oír, gustar, tocar, oler, pensar. Solo un instante y luego desaparece. Si observamos muy atentamente, advertiremos que nuestra experiencia es como una cascada de impresiones. Cuando nos aferramos a cualquiera de estas transitoriedades en busca de una sensación de satisfacción permanente, perdemos la felicidad del simple existir. Imagínate por un momento la quietud y la paz de no inclinarte hacia adelante ni siquiera para la siguiente respiración. Esto es existir en vez de llegar a ser. Y aquí radica el poder y la plenitud de Metta. Metta no tiene lugar fuera del tiempo. Con el amor real no nos concentramos en el futuro, en lo que pretendemos, en lo que tenemos o en aquello contra lo que hemos de prevenirnos. Podemos realmente dejar que las cosas sean como son. Metta nos conduce fuera del reino del tiempo, de la expectativa y de la decepción. Metta no depende de cerrar un trato o de establecer un intercambio. El deseo dice: te amaré, cuidaré de ti, te ofreceré esto o aquello, mientras que cumplas mis expectativas y satisfagas mis necesidades. Los sentimientos amorosos que experimentamos en ese trato se hallan limitados a quienes nos gustan porque nos dan lo que pretendemos. Queremos a alguien y luego, cuando nos decepciona, dejamos de amarlo. Este tipo de amor limitado se halla basado en el deseo y en el apego. Cabe la posibilidad de que creas sentir meta por alguien cuando en realidad experimentas apego y deseo. Por esta razón, se denomina al deseo el enemigo próximo de Metta. Como los sentimientos son tan similares, puede disfrazarse de Metta hasta que llegue a su límite. Pero Metta es infinito, se otorga abierta y libremente. Metta no crea una dualidad entre sujeto y objeto, no trata de controlar ni de retener, no está sometido a los mismos temores y fragilidades de traición. La ausencia de deseo es el fundamento de Metta. Ausencia de deseo, desapego,
no es un estado frío y duro en el que no nos importe lo que suceda. Lo opuesto del apego no es un hosco distanciamiento de las cosas o una actitud de indiferencia. Constituye un estado muy pleno, vivo y abierto. La manifestación enérgica de la ausencia de deseo es el amor, al que Mohandas Gandhi calificó como la fuerza más sutil del universo. Es sutil porque, como el viento, puede llegar a cualquier parte, a diferencia del aferramiento o apego, que se concentra en algo y luego no puede moverse ni cambiar. Alcanzamos la ausencia de deseo purificando a la mente de la fuerza del anhelo. Cabe actuar al respecto de varias maneras. Purificas la mente de la fuerza del anhelo cuando no tratas de controlar lo incontrolable. A los 7 años, la hija de una amiga mía se despertó en plena noche gritando. Mi amiga acudió a su lado y le preguntó, ¿qué es lo que pasa? ¿Has tenido una pesadilla? La niña replicó, sí, soñé que corría por el jardín tras el perro y entonces me rodeó un enorme enjambre de abejas y morí. Mi amiga se mostró incrédula. ¿Que moriste? Yo he soñado en ocasiones que estaba a punto de morir, pero jamás que moría. ¿Cómo fue? La pequeña reflexionó por un momento. Sufrí mucho, luego dejé de luchar y todo quedó en paz. Tenemos que comprender la naturaleza de nuestra lucha y cómo lograr que sea perfecta nuestra experiencia de la vida y de la muerte. Abandonar los esfuerzos fútiles para controlar el cambio es uno de los poderes fortalecedores del verdadero desapego y también del auténtico amor. Purificas la mente de anhelos mediante la práctica de la generosidad. El deseo, la codicia, es una ansia centrípeta en la que tratamos de atraer todo hacia nosotros. La entrega constituye una reorientación básica de esta actitud para transformarla en otra de apertura, de ofrenda. La generosidad no consiste simplemente en proporcionar a un ser algo material. Puede ser también dispensar unos cuidados, una protección, amabilidad y amor. La generosidad no es simplemente interpersonal. Se trata también de un estado interior, de una magnanimidad del espíritu que afecta tanto a ti como a los demás. Desarrollando la gratitud, purificarás también la mente de la fuerza del aferramiento. En vez de ir por la vida con la impresión de que no tienes bastante, de que nunca hay suficiente, de que no estás satisfecho, puedes reconocer que, en realidad, el mundo dispensa mágicamente lo que ya te ha dado. Purificas la mente de la fuerza del aferramiento a través del poder de simplificación, sabiendo lo que necesitas para ser feliz. No es posible hallar la verdadera felicidad en una cosa o en una persona, porque como todo cambia, ese nivel de dicha está condenado a ser temporal. Más duradera es la posibilidad de experimentar el amor del corazón en cualquier circunstancia. Vivir sin apego o deseo significa hallarte al unísono con tu propia vida del modo más natural y espontáneo. Cuando Su Santidad el Dalai Lama recibió el Premio Nobel de la Paz, alguien comentó que otorgar al Dalai Lama un galardón de la paz era como conferir a la Madre Naturaleza un premio artístico. El amor puede ser para todos nosotros el estado natural de la existencia, naturalmente en paz, naturalmente vinculados, porque así se refleja el modo simple en que vivimos.